a empezar con la fase intensiva de embriología. Y bueno, para los que estuvieron en la primera fase, que es la fase integral, hemos podido revisar todo en gran detalle, tanto embriología como la parte genética. Y lo que corresponde ahora es ver cosas muy puntuales y responder preguntas. Entonces, empezamos con lo que es gametogénesis. Todos sabemos aquí que para que se produzca la gametogénesis vamos a tener que tener claro el concepto de que es totalmente diferente en la gametogénesis femenina que masculina. Entonces, para la producción de estos gametos, vamos a ir un poquito más hacia atrás y vamos a recordar cómo es que se van formando, empezando, ¿no?, con los espermátides, los espermatozoides, y en el caso de las mujeres, cómo se van a formar esos ovocitos primarios, ovocitos secundarios, etc. Entonces, primero recordemos aquí, desde el punto de vista hormonal, cómo es que se da este desarrollo folicular. ¿Dónde está el puntero? Acá está. Este desarrollo folicular, obviamente vamos a tener en cuenta que estos folículos van a ir creciendo hasta ser un folículo primario, un folículo secundario, terciario, de Graf, finalmente la expulsión del ovocito, cuerpo amarillo, etc. ¿Qué pasa? Vamos a recordar primero que en el ovario nosotros vamos a tener distintas formas o diferentes estadios de estos folículos. Recordemos así que en las niñas, incluso cuando nosotras, las mujeres, estamos dentro del vientre de nuestra madre, tenemos ya folículos que son primordiales. Estos folículos primordiales van a ser el ovocito rodeado de una sola capa de células, que son células planas, que van a ser células foliculares. Luego vamos a tener folículos primarios, que no es más que este mismo ovocito rodeado de una capa de células cúbicas. Luego vamos a tener que este primario va a ir incrementándose en el número de capas y se va a llamar primario multilaminar. Luego vamos a tener un secundario, donde aquí lo que aparece en el centro es el antro folicular. Y finalmente el terciario de Graf es aquel donde todo el antro ocupa obviamente la mayor parte del folículo y está desplazando hacia uno de los extremos a este ovocito. Entonces, recordando esto, veamos que estos fenómenos que se van a suceder en el ovario, tanto a nivel de lo que son folículos, cambios endometriales, en lo que va a ser, obviamente, si estamos en un periodo pre o posovulatorio, y también de la mano el tema hormonal. Veamos aquí qué es lo que pasa en el varón. Nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de células principales. Aquellas células que van a ser las células de sostén, que son las células de Sertoli, en estos túbulos seminíferos, y vamos a tener otras células que están en el intersticio, que se van a llamar células de Leydig. Importante porque las células de Leydig son las que van a producir la testosterona. Entonces, recordemos estas dos células porque estas van a cumplir un rol muy importante y las vamos a ver desde el momento de el desarrollo de estos gametos. Miren aquí, vamos a hacer una comparación entre lo que va a ser un ovocito primario y un espermatocito primario. Sabemos que en este punto ya sucedió la replicación del ADN. Y estas células no contienen 23, sino tienen 46 cromosomas de estructura doble. Acuérdense que en este punto estas células todavía son diploides, todavía no se han convertido en los gametos finales. Luego, ¿qué pasa? En el caso del ovocito primario se va a dividir. Entonces, a lo que eran aquí 46 cromosomas de estructura doble, ahora vamos a tener 23 y 23. Estos 23 de estructura doble iba a ser compuesto un ovocito secundario y este último se queda como cuerpo polar, que obviamente después desaparecerá. Y este, que es 23 dobles, también se va a dividir en dos y acá vamos a tener 23 cromosomas simples, acá también 23 simples y obviamente estos dos que terminan desapareciendo. Entonces, los gametos femeninos finales en la mujer van a ser los ovocitos maduros, que tienen 23 cromosomas de estructura simple. Y obviamente son 22 autosómicos, o sea, del 1 hasta el 22, y vamos a tener el cromosoma X. En cambio, en el varón, vamos a ver que para la formación de los gametos o gametogénesis, de un espermatocito primario, que tiene 46 cromosomas de estructura doble, se va a dividir para
dos células de tipos iguales, que son los espermatocitos secundarios. Aquí tenemos 23 dobles, 23 dobles. Esta se vuelve a dividir y acá tenemos 23 simples, 23 simples, 23 simples, 23 simples. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren la gran diferencia. Quien nos va a definir, obviamente, el género genético o el sexo genético van a ser, obviamente, estas espermátides. Recordemos aquí que 2 de ellas van a tener X y 2 de ellas van a tener Y. Pero en este punto, como espermátide, no es como la forma en la que se va a fecundar, ¿no? Lo que sabemos que fecunda va a ser los espermatozoides. Entonces, hasta este punto termina la espermatogénesis, la formación de las espermátides. Pero ¿qué pasa? De espermátide a espermatozoide se llama otro proceso que se dice espermiogénesis. Esta espermiogénesis es la formación del espermatozoide como tal que va a ir y fecundar a este ovocito. ¿Cuál es la diferencia? Que las espermátides son células circulares, sin cola, sin cuello, etc. Y los espermatozoides va a tener la conformación de un espermatozoide, ¿no? Cabeza, cuello, cola. Importante que recordemos esto porque hasta este punto las espermátides van a tener las mitocondrias aquí. En cambio, en la formación de los espermatozoides, acuérdense que las mitocondrias se van a almacenar donde es el cuello del espermatozoide y obviamente lo que va a fecundar a este ovocito va a ser solamente la cabeza y del cuello hacia atrás queda afuera. Por eso es que las mitocondrias que todos tenemos son las mitocondrias heredadas de nuestras mamás. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Vamos a verlo de esta forma. Sabemos que tenemos un espermatogonio. Este espermatogonio sufre divisiones mitóticas normales, ¿no es cierto? Vamos a tener diferentes cantidades de células mitóticas iguales y llega un punto en que vamos a tener la formación de un espermatocito primario que queda en reposo. ¿Qué pasa aquí? Se da la primera división de maduración, o sea, la meiosis 1. Y esto va a hacer que ya no sea un espermatocito primario, 46 células de estructura doble, sino lo que habíamos mencionado. Ahora tenemos un espermatocito secundario de 23 cromosomas, estructura doble. Se da la segunda meiosis y se convierte en espermátide. Entonces, este es el mismo esquema que hemos visto aquí, pero de la otra forma. Previo a este paso, teníamos acá la espermatogonia. Entonces, importante aquí que recordemos, yo les había dicho que teníamos los espermatogonias, pero estas espermatogonias vamos a tener dos tipos, algunas que se llaman de tipo A y otras de tipo B. Las tipo A quedan como tal, pero las B son las que se van a ir dividiendo y diferenciándose en lo que sigue, que es espermatocito secundario. Luego se da la primera meiosis, se transforman en espermatocito secundario, la segunda meiosis y se van a convertir en espermátidas. Este proceso dura 60-70 días. Es importante que lo recordemos. ¿Cómo se encuentran si nosotros lo vemos en el túbulo seminífero? Se encuentran así. Las espermatogonias se encuentran hacia la base. Luego vamos a tener los espermatocitos primarios, estos grandes. Luego vamos a tener espermatocitos secundarios. En realidad entre el primario y el secundario es difícil diferenciarlo al microscopio, pero están. Y luego tenemos las espermátides, que estas espermátides son las células que están menor tamaño, menor volumen comparadas con los espermatogonios, se encuentran hacia la luz y finalmente los que están en la luz van a ser los espermatozoides. Miren, yo les había dicho que el proceso desde espermatogonio, espermatocito primario, secundario y espermátide se llama espermatogénesis. ¿Y qué pasa para que se convierta de espermátide a espermatozoide? Se llama espermiogénesis. Entonces, miren lo que va a pasar. Esta es una espermátide. Aquí se encuentran las mitocondrias, ¿no? ¿Qué va a pasar en este punto? En su transformación, las mitocondrias van a ir disponiéndose a nivel del cuello de este espermatozoide, la cabeza sigue la cola. Entonces, lo que yo les mencionaba, cuando fecunda este espermatozoide al ovocito, solo ingresa a la cabeza. De aquí hacia atrás queda fuera. Entonces, no podemos tener mitocondrias de nuestro padre, solamente de nuestra madre. Esta es una imagen, miren, al microscopio, cómo podemos ver en el niño y en el adulto un corte de testículo. Ustedes probablemente no se ve muy claro aquí, pero aquí vamos a tener unos cordones sexuales.
Estos cordones sexuales van a ser luego estos túbulos seminíferos. Mírenlo mejor acá. Estos son cordones sexuales. Aquí hay otro cordón sexual, otro. Pero son macizos, no tienen luz. ¿Qué pasa en este punto? Ya en la adultez, no tanto en la adultez, sino en la pubertad, es cuando estos se permeabilizan. No es más, estos túbulos seminíferos no es más que estos mismos cordones, pero permeabilizados. Aquí hay dos tipos de células principalmente. Unas células que son germinativas, que son estas células claras, y hay otras que son más chiquitas y oscuras, que son las de sostén. Las germinativas, estas células claras y grandes que son en menor cantidad, son las células que nos van a dar origen a las espermatogonias, espermatocito primario, secundario, espermátide, espermatozoide. Las pequeñas que nos dan el sostén van a ser las células de Sertoli, que también estarán por aquí en una forma triangular, por aquí, que nos darán el sostén al túbulo seminífero. Aquí, este espacio que se encuentra entre estos cordones sexuales, lo mismo que el espacio que se encuentra entre los túbulos seminíferos, se va a llamar intersticio, y en ambos casos se encuentran las células de Leydig que secretarán testosterona. Entonces es importante que eso no va a cambiar, solo que la disposición o la forma va a ser diferente tanto en el niño como en el adulto. Entonces miren, estas son las células grandes que les mencionaba, que van a ser las células germinativas, y estas son células de sostén, que darán origen luego a Sertoli. Entonces yo les había dicho, hacia la base tenemos las células grandes, que son espermatogonios. Tenemos luego las células de menor tamaño, que son los espermatocitos primarios, secundarios. Luego tenemos aquí, muy cerca a la luz y de menor tamaño, las espermátides. Y finalmente en la luz van a encontrarse los espermatozoides para luego su expulsión. Miren, esta es una célula de Sertoli, tiene esta forma media triangular. ¿Por qué? Porque lo que cumple es una función de sostén. O sea, va desde abajo de la base hasta la luz del túbulo seminífero. Y obviamente las células de Leydig se van a encontrar aquí, secretando testosterona en el intersticio por estímulo de la LH. Ahora, veamos el punto en la mujer. Lo mismo. Recordemos nosotros que cuando en el periodo todavía embriológico, cuando estamos viendo el desarrollo del feto femenino, vamos a tener que ya se encuentran las ovogonias, y estas ovogonias también van a sufrir mitosis, lo mismo que pasaba con los espermatogonias. Y luego vamos a tener la formación de los ovocitos primarios, que van a replicar su ADN. Miren, al quinto mes de vida fetal vamos a tener aproximadamente 7 millones de células germinativas, y al séptimo mes vamos a tener ya que estos ovocitos primarios se van a detener en la primera división meiótica. Cuando nace este recién nacido femenino, vamos a tener entre 700.000 a 2 millones de células, y vamos a ver que en la pubertad solo llegamos a tener 400.000, y miren, tan solo 500 llegan a ser ovulados en toda la vida de la mujer, toda la vida fértil de la mujer. ¿Qué pasa? Poco antes que se dé la ovulación, los ovocitos primarios reanudan esa meiosis que había quedado detenida. Habíamos dicho que se había detenido. Entonces, poco antes de la ovulación, reanuda la meiosis 1 y da el ovocito secundario y el cuerpo polar. Este ovocito secundario ahora entra en meiosis 2 y nos dará lo mismo. Habíamos dicho un ovocito maduro de 23 cromosomas simples y otro cuerpo polar. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que cuando ya están entrando en metafase, se da la ovulación. Termina la meiosis 2 si el ovocito es fecundado. Ahí termina la meiosis. Si no, obviamente va a degenerar. Entonces es importante que recordemos que esos dos procesos, si bien es cierto, tienen la misma constitución cromosómica, tanto un ovocito primario como un espermatocito primario, pero vamos a tener nosotros que hay diferencias puntuales en cada caso. Miren, por ejemplo, aquí. En el periodo fetal tenemos aquí las ovogonias, no hay folículos, pero tenemos estas ovogonias. El ovocito primario, antes o en el nacimiento, ya vamos a tener nosotros folículos primordiales. Y aquí tenemos el ovocito primario. Después de que nace este feto o este recién nacido femenino en este caso, ya vamos a tener folículos primarios.
y este ovocito primario va a tener esta constitución de los cromosomas, pero de estructura doble. Acuérdense que los ovocitos primarios son 46 cromosomas de estructura doble. Y luego, después de la pubertad, es que vamos a tener folículos secundarios, terciarios y obviamente todo lo que habíamos mencionado después. Recordemos esto también, que es muy importante. Habíamos dicho de estos folículos primordiales, primordiales en la niña, primarios, primario multilaminar, secundario, y luego el terciario de Graf, que expulsa el ovocito. Y vamos a acordarnos en este punto cómo es histológicamente las imágenes de estos folículos. En la niña, miren la cantidad de folículos primordiales que hay. Todos estos. Y adentro se encuentran los ovogonios. Vamos a ver aquí. Este es en la mujer adulta. Tenemos folículos en diferentes estadios. Tenemos folículos primarios, folículos secundarios, etc. Miren aquí, por ejemplo, en la niña vamos a ver estos folículos primordiales. En este caso ya vamos a tener un ovocito primario adentro. Aquí tenemos un folículo primario, un primario multilaminar. Aquí tenemos un secundario porque ya está apareciendo el antro folicular secundario. Este es un folículo de Graf. Se dan cuenta que ya está preparándose este folículo, llenando todo este folículo con el antro, empujando hacia una de la periferia este ovocito. Y este ovocito va a ser expulsado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este folículo expulsa este ovocito? Vamos a tener que este folículo se llena de sangre. Va a ser un folículo hemorrágico. Y este folículo hemorrágico se va a convertir en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Miren, este es el mismo folículo, solo que ahora las células de la granulosa que se encontraban formando la pared del folículo se hinchan, se vuelven globulosas. Aquí hay sangre. Lo que era el antro ahora se ha llenado de sangre. El ovocito ha sido expulsado. Y obviamente sabemos que este folículo, que ahora es un folículo hemorrágico, va a permanecer hasta 14 días si es que no hay fecundación. Porque si sí se da la fecundación, digamos, ¿qué va a pasar en este caso? Este folículo amarillo o este cuerpo amarillo, folículo hemorrágico, cualquier nombre que tenga similar, va a convertirse en cuerpo lúteo del embarazo. Entonces, si se da la fecundación, se convierte en cuerpo lúteo del embarazo y va a tener un rol muy importante. Si no se da la fecundación, este cuerpo amarillo obviamente va a degenerar y finalmente se va a convertir en un cuerpo albicans. Entonces, miren, si no hay fecundación, este cuerpo amarillo alcanza su máximo tamaño al 9º día, se degenera y se convierte en cuerpo albicans. Mientras que si hubiera fecundación, ¿qué va a pasar? La HCG, la hormona gonadotrofina coriónica del trofoblasto, va a impedir que se degenere este cuerpo lúteo. ¿Y qué va a hacer? Se va a convertir en cuerpo lúteo del embarazo, que cumple un rol en la secreción de la progesterona durante los primeros 4 meses de gestación. Entonces es importantísimo, porque luego de eso, quien va a comandar o va a tener el control de esta secreción de progesterona va a ser ya propiamente el trofoblasto. Entonces, miren, así se ve ahora el cuerpo albicans. Estamos viendo que no es más que un tejido conectivo, ¿no? Ya tiene menor tamaño, sufre autólisis y lo vamos a encontrar de esta forma en la parte más profunda de la corteza ovárica. Entonces, miren aquí en este caso, ya habíamos visto cómo era el ciclo normal, pero acá veamos qué pasa si sí se da la fecundación. La maduración del folículo, primario multilaminar, secundario, terciario grafiano, expulsa el ovocito, es alcanzado por un espermatozoide, digamos. Este folículo se convierte en un folículo hemorrágico, cuerpo lúteo, y como sí se dio la fecundación, este cuerpo lúteo se convierte en cuerpo lúteo del embarazo y comienza a secretar progesterona hasta el 4º mes. Y miren, aquí ya se implantó, ya hubo la implantación, porque sí sucedió la fecundación. Entonces es importante que recordemos eso. Ahora, ya que estamos entrando al tema de la fecundación, vamos a recordar que en sí vamos a tener
algunos procesos y fechas claves que van a ser importantes que recordemos. Si bien es cierto, este ovocito es expulsado, es alcanzado por los espermatozoides entre las 12 y 24 horas y vamos a ver que solo uno de ellos va a ingresar y va a fecundar a este ovocito. ¿Y eso por qué? Porque vamos a ver luego que se va a suceder una reacción de zona. Miren, este proceso, por más que parezca sencillo simplemente de penetración de estos espermatozoides, va a tener que cumplir 3 fases para que solamente uno llegue a fecundar. Y es importante esto, miren, este dibujo que incluso es de Lachman, lo han dibujado con el espermatozoide adentro con cola y con cuello, ¿no? Pero sabemos que solamente la cabeza es la que ingresa. Básicamente es un tema gráfico para ver que solo uno ha ingresado. ¿Qué sucede aquí? Se da luego la duplicación del ADN. Sabemos aquí que tenemos 2 gametos con cromosomas simples. El ovocito va a tener en este punto 23 cromosomas simples, el espermatozoide 23 simples. Al juntarse, al suceder la duplicación del ADN, vamos a tener una célula con 46 cromosomas de papá y de mamá. A las 30 horas se da esta división que vamos a llamar segmentación. Se van a convertir 2 células, ya no es una sola célula, van a ser 2 idénticas, luego 4, luego 8, luego 16, etc. Miren, vamos a tener el periodo de mórula al 4.º día y entre el 4.º al 5.º día vamos a ver que esta mórula cambia de forma y ya no es una forma compacta y se le dice mórula porque se parece a la mora, la fruta, ya no tiene esa forma, sino va a tener una cavidad que es un blastocele. Entonces aquí, en este punto, al día siguiente, al 5.º día, se convierte en blastocito. Y como blastocito es como se implanta. Y se va a implantar en el endometrio. Entonces, ¿cuál es lo importante? Miren, el año pasado una pregunta del examen de residentado fue esa. ¿Bajo qué forma se implanta? Y decía si se implantaba como ovocito primario, ovocito secundario, mórula, blastocito. Y la respuesta era blastocito, ¿no? Porque recordemos esta imagen y como blastocito se implanta. No se implanta como mórula, no se implanta como ovocito, mucho menos, ¿no? Tiene que haberse formado el blastocito o blastocisto. Entonces, yo les decía que la fecundación tenía 3 pasos fundamentales. Las 3 fases que están en relación a las capas del ovocito. Entonces, si ustedes se recuerden, esta imagen va a ser muy sencillo para que luego sepan cuáles son estas fases. El ovocito va a tener aquí su membrana plasmática, va a tener una capa que se le va a llamar la zona pelúcida y va a tener una capa de células de la granulosa que va a ser la corona radiada. Entonces, para eso quiero que retrocedamos un poquito aquí. Miren, acá. Estas son, aquí. Miren, esta zona que se ve marcada como si hubieran marcado con un plumón, esta es la zona pelúcida. Y acá ustedes van a ver que se puede distinguir claramente una sola capa de células que rodea. Son mismas células de la granulosa, pero aquí cuando se conforman sobre la zona pelúcida se van a llamar corona radiada. En este punto, aquí también, miren, la zona pelúcida marcada, una capa de células que va a ser la corona radiada. Entonces, si ustedes lo quieren ver a mayor aumento cuando veamos aquí, lo van a ver así. Membrana plasmática, toda esta, zona pelúcida y corona radiada. Obviamente esto está cortado así para que sea esquemático, ¿no? Pero esto va rodeando a todo el ovocito. ¿Qué pasa? En la primera fase, todos los espermatozoides que quieren alcanzar y quieren penetrar y fecundar a este ovocito, lo primero que tienen que pasar es esta corona radiada. Es lo que tienen que penetrar. Y obviamente lo hacen con la ayuda de una enzima que es la hialuronidasa. Entonces la hialuronidasa va a permitir que estos espermatozoides penetren la corona radiada. Muchos lo harán, otros no. Los que no lo hagan se quedarán fuera y los que vayan penetrando avanzarán en la primera fase. ¿Qué pasa en la segunda fase? Algunos de ellos penetrarán un poco más allá, que será la zona pelúcida. Y es importante porque aquí también van a apoyar 2 enzimas que son la acrosina y la tripsina. Y esta acrosina está en relación
a esta reacción acrosómica. También se le llama así a esta fase 2, reacción acrosómica. ¿Por qué? Porque se da la disolución de la caperuza acrosómica. Entonces, algunos alcanzarán este punto, los que no se quedarán afuera. Y así, para la tercera fase, en esta, solo uno va a penetrar la membrana plasmática del ovocito, uno penetrará hasta la cabeza, lo demás queda afuera, y se da la reacción de zona o reacción cortical, que lo que hace es apenas ingresa a la cabeza y lo demás queda afuera, se sella por completo, y la función de esta última fase es de que evitar la poliespermia. Entonces no va a entrar más que uno. ¿Qué pasa si ingresaran 2 espermatozoides? Vamos a tener este tema también como una de las patologías que vamos a ver ahora, como la mula. Entonces, importante que recordemos esto. Entonces, en la última fase penetra en la membrana del ovocito, el espermatozoide pierde también su membrana, se fusionan y ahora estamos hablando de un solo material genético. ¿Qué va a resultar de esto? Que vamos a tener como resultado también 3 cosas importantes. El primero es que ya restablecemos el número diploide en las células. Todas las células de nuestro organismo, ya sea nos sacamos una muestra de saliva, de sangre, pelo, piel, etcétera, son 46 cromosomas. Solamente los gametos tienen 23 cromosomas. Entonces, al juntar ya la información genética del papá y la mamá, vamos a tener que se restablece el número diploide. ¿Qué más? Establecer el sexo del individuo. ¿Quién lo establece? Obviamente el espermatozoide, porque es el espermio fecundante que va a determinar si nos dará el Y o nos dará el Y. Y luego se da inicio a la segmentación del cigoto, que va a iniciar divisiones mitóticas sucesivas, lo que se van a llamar blastómeras. A ver, veamos en este punto, que ya hemos terminado el tema de la fecundación. Cuando hablamos de la penetración del espermatozoide a la zona pelúcida, ¿se debe a qué? A que hay enzimas proteolíticas y lipolíticas, reacción cortical, activación metabólica del óvulo, liberación de enzimas acrosómicas o a la hialuronidasa. ¿Qué opinan? La penetración del espermatozoide en la zona pelúcida, ¿qué fase es? ¿La fase 1, 2 o 3? La 2, perfecto. ¿Y qué enzima era la que apoyaba en la fase 2? La acrosómica, ¿no es cierto? Era la acrosina, porque se iban a liberar, había una disolución de la caperuza acrosómica y vamos a ver la acrosina y la tripsina como principales enzimas en esta fase. Miren que así como esta pregunta, también viene preguntas de este tipo. Ya no les dice más, solo dice respecto a la fase 2 de la fecundación. Entonces es importante que no olvidemos que la fecundación tiene 3 fases. La fase 1 de la hialuronidasa, que penetra en la corona radiada, la fase 2 de la zona pelúcida, donde está la acrosina y la tripsina, y la fase 3, que se da la ruptura de la membrana plasmática y penetra la cabeza del espermatozoide y se cierra con la reacción de zona. Entonces miren esta pregunta, dice, con respecto a la fase 2 de la fecundación, ¿qué sucede cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo? ¿La acrosina impide que los espermatozoides penetren la zona pelúcida? ¿La tripsina disminuye la permeabilidad de la zona pelúcida? ¿Enzimas lisosómicas permiten penetración de varios espermatozoides? ¿Cambia la permeabilidad de la zona pelúcida o ocurre la primera división meiótica? Si ustedes se dan cuenta, hay algunas claves que tienen parte de la información correcta, pero la segunda parte no es correcta. Entonces, la idea es de que si ustedes a la primera vista de la pregunta no encuentran la respuesta correcta, comiencen a analizar cada una de las claves. Por ejemplo, acá dice que la acrosina. Entonces, ustedes dicen, ¿la acrosina interviene en la fase 2? Sí, ¿no es cierto? Pero dice, ¿la acrosina impide que los espermatozoides penetren? ¿O al contrario, la acrosina permitía que estos espermatozoides penetren la zona pelúcida? Permitía que penetren, ¿no es cierto? ¿La tripsina disminuye la permeabilidad de la zona pelúcida? ¿O al contrario, aumentaba la permeabilidad para que penetre? Aumentaban. Entonces, estas dos son falsas. ¿Enzimas lisosómicas permiten penetración de varios espermatozoides? No, aquí nada que ver, no hemos hablado nada de lisosomas, no son lisosómicas.
ocurre la primera división meiótica, ya, totalmente equivocado. ¿Cambia la permeabilidad de la zona pelúcida? Sí. Aquí ellos lo que quieren evaluar con esta pregunta es si ustedes saben que la fase 2 tiene que ver con la zona pelúcida. Así de sencillo. No hay más en esta pregunta. Entonces recordemos, fase 2, fase de la zona pelúcida. A ver, bueno, eso no lo hemos visto, pero el espermatozoide maduro, ¿dónde se almacena? ¿Qué dicen? ¿Cabeza, cola, cuerpo o conducto deferente? ¿Qué dicen? A ver. ¿Dónde se almacena? Ya hemos visto cómo se va a producir este espermatozoide maduro por el proceso de la espermiogénesis. ¿Y dónde se almacena? En la ¡ay, Dios! En la cabeza, en la cola del epidídimo, en el cuerpo del epidídimo o el conducto deferente. ¿Qué dicen? A ver. Imagínense que están frente al examen. Tienen que responder sí o sí. No importa, en este punto pueden equivocarse, no hay ningún problema, pues, porque están recordando lo que en algún momento han leído. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué marcarían? No pueden dejarlo en blanco. ¿Qué opinan? A ver, por acá. ¿Qué opinan? Cola. Miren que es importante, que eso lo vamos a revisar ahora en la parte, lo que es génito urinario masculino, que es justo en el final de la clase. Pero es importante que recordemos esto. Cuando el espermatozoide ya formado, estamos hablando que ya pasó el proceso de espermiogénesis, va a llegar y se va a almacenar en la cola del epidídimo. Vamos a tener nosotros la cabeza y la cola del epidídimo. Entonces, si bien es cierto, está bien, su compañera mencionada en la cola, sí, pero ahí no se terminan almacenando. Vamos a tener producción de estos espermatozoides, alcanzan cabeza y luego terminan almacenándose en la cola. Miren, otra pregunta que le hemos encontrado, miren, es de hace muchos años ya, pero habla sobre el síndrome de Cartagener y la esterilidad masculina. ¿Qué es lo que pasa en este síndrome? Vamos a tener que hay un problema en lo que van a ser los flagelos de los espermatozoides. Entonces, y por esta alteración en los flagelos de los espermatozoides es que va a haber infertilidad o esterilidad masculina. Entonces, esta es una pregunta que más que de un tema de conocimiento, lo que hacían anteriormente en estas preguntas de residentado era poner mucho palabreo y tratar de confundir. A diferencia de las preguntas que son actualmente, que son muy puntuales y son muy sencillas porque te evalúa si lo sabes o no lo sabes. No es mucha vuelta que les van a dar. Por ejemplo, esta les dice falta de enzimas hidrolíticas, falta de mitocondrias, alteraciones de la proteína en los brazos de la dupleta periférica o falta de brazos de dineína. Si ustedes se dan cuenta, estas dos claves se parecen mucho. Dice acá alteraciones de la proteína y acá dice falta de brazos de dineína. La proteína se llama dineína en la dupleta central del flagelo del espermatozoide. Les está preguntando a qué se debe. Sabemos que son alteraciones. Una proteína no es que le van a faltar los brazos, ¿no? O sea, se dan cuenta que es un juego de palabras. La clave aquí es alteraciones de la proteína dineína en lo que va a ser los brazos de la dupleta periférica del flagelo. Este tipo de preguntas ustedes van a ver que ya no se van a repetir. Las preguntas son ahora así. Todos los ovocitos primarios ya están formados en ¿dónde? Cuarta semana, quinto mes, al momento del nacimiento, quinto mes del primer año, en la pubertad. De frente, no es que va con mucho palabreo. A ver, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuándo están formados estos ovocitos primarios? Porque antes eran las ovogonias. Y luego dijimos que a partir de determinado tiempo ya teníamos ovocitos primarios. ¿Qué dicen?
En el... Ajá. Muy bien. Más fuerte, chicos. Tienen que lanzar su pregunta, su respuesta, la clave, lo que piensen en este momento. Es lo mejor, porque de paso es como que ustedes se miden y se van practicando si están en la respuesta correcta o no en el 5.º mes. ¿Se acuerdan que habíamos puesto en la diapositiva inicial que teníamos primero las ovogonias y luego sabíamos que en el 5.º mes ya estaban formados estos ovocitos primarios? Mes de vida fetal. Ahora, miren al contrario, ¿qué pasa en el varón? ¿Cuándo empiezan a formarse los espermatocitos primarios? ¿Durante la 4ª semana, 5.º mes, nacimiento, 5.º mes de vida del primer año o en la pubertad? ¿Qué dice? ¿En la? Perfecto. En la pubertad. ¿Qué cantidad de ADN contiene un espermatocito primario? 1, 2, 4, 6, 8. 2N, ¿no es cierto? 2N. Estábamos hablando que los espermatocitos primarios tienen 46 cromosomas de estructura doble. 46 cromosomas de estructura doble. No estamos hablando, si fuera N, solo un N, estaríamos hablando de 23. Estamos hablando de 46 cromosomas.